soy. Yannick Hernández, de Yannick Hernández y de Aarón y Almendra Jara, estas chiquitas. En la mañana también. Yanira Solís tenía la foto de Cerrón. Y ¿quién más tenía? No me acuerdo bien quién tenía, Yannick Hernández, creo, la foto de Yannick Hernández. Ay, estos chiquitos. Buenas tardes, Jair Chicaya, buenas tardes, Ronald García, muy buenas tardes, Geraldine. Hola, Maite Cotrina. ¿Cómo está Maite Cotrina? Muy buenas tardes, Eduardo Pariona, Geraldi Guamaní, Adriana Rivera, muy buenas tardes, Jair Villalobos. Buenas tardes, Jair Tafur. Hola, Naomi Bustamante, muy buenas tardes, Almendra Jara. Oscar Guamanchagua, muy buenas tardes, José Guamán. Buenas tardes, Shanik Hernández. Buenas tardes, Briana Salvatierra. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren todos bien de salud, ¿no? Yo abrigándome un poquito la gargantita. Bien, vamos a empezar una vez con el videíto motivador del día. ¿Ya? A ver, vamos a compartir el videíto. Listo. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Estás cansado? ¿No has dormido bien? ¿No tienes energía? ¿No tienes tiempo? Eso es lo que te detiene. Lo que realmente te detiene. O lo que te detiene eres tú. Las excusas suenan bien, pero solo para la persona que las inventa. Así que deja de sentir lástima por ti. Deja de decir a todos lo difícil que es tu vida, tus tristes historias. Deja de hacer que la gente sienta lástima por ti. Y mejor cuéntales tus logros, las metas que tienes por delante y qué estás haciendo para lograrlo. Ey, ya es hora. Ya despierta. Despierta ese poder que tú llevas dentro. Porque aquí el juego ya comenzó y es hora que tomes provecho de las cosas que tienes y que consigas las que aún no tienes. ¿Tienes algún problema con tu vida? ¿Tienes algún problema con algo que te rodea? Pues entonces haz algo para cambiarlo, porque si lo quieres, ve por ello. Reconoce que tus excusas no son válidas, que no son reales, no existen y que son mentira. ¿Y cómo las paras? Pues con la verdad. Y esa verdad es que tienes tiempo, inteligencia, habilidad, conocimiento, disciplina y todo el poder para lograr lo que tú te propongas. Porque el fruto de todo lo bueno en la vida siempre comienza como un reto. Porque todo cuesta, nada te va a caer en las manos, nada se te va a regalar y créeme que no tienes un árbol de dinero ahí afuera. Así que aunque sea difícil, hay que intentarlo, porque si lo quieres, irás por él. Échale ganas a la vida. Bien, este es el video, el primer video del día, ¿ya? Con este video nosotros podamos darnos cuenta de que cero excusas, ¿ya? Y eso implica, pues, ¿no? De que
de que tengamos que salir a luchar y así intentar hacer las cosas como debe ser. ¿Ok? Bien, chicos, el siguiente video que les voy a mostrar ya nos habla acerca del tema, ¿ya? Este tema de aquí es la segunda parte del trabajo, y en la segunda parte del trabajo nosotros vamos a hablar de la retribución del trabajo, pero también vamos a hablar acerca de el mercado laboral, ¿no? La estructura poblacional, ¿no? La cantidad de personas que están trabajando o no adecuadamente. A raíz de la pandemia, ¿no? La situación económica en el Perú se agravó un poco, bueno, bastante. Y eso implica, pues, ¿no? De que el trabajo se haya hecho de manera informal. Y muchos jóvenes han entrado a trabajar en ese aspecto. Veamos este video que nos muestra hace meses atrás, en noviembre del año 2020, cómo ha ido generándose el trabajo informal. Veamos este video. Dos y 38 minutos de la tarde, un tema que nos ha venido preocupando en la rotativa y lo hemos ido mencionando durante semanas, es qué va a pasar con el desempleo de los jóvenes. Estamos con Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE, y con él conversamos sobre una realidad complicada. Hombres y mujeres entre 14 y 25 años que inician la ansiada búsqueda de un empleo y que lamentablemente terminan batallando contra uno de los principales problemas estructurales del país, es que terminan en la informalidad. Incluso chicos que terminan sus carreras a veces no consiguen un puesto formal, y en este contexto va a ser mucho más difícil. Miguel, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde en RPP. Un gusto, Patricia. Buenas tardes. ¿Cómo describirías la situación actual del empleo de los jóvenes en este contexto de pandemia, Miguel? Mira, la situación de los jóvenes es particularmente difícil en términos de empleo, ¿no? Incluso antes de la pandemia ya uno puede observar sistemáticamente que las tasas de desempleo entre los jóvenes tienden a ser el doble que las tasas de empleo entre la población adulta en general. Entonces, esa situación se ha agravado. Más o menos 1 de cada 4 jóvenes han perdido el empleo en el último año. Entonces, su situación es particularmente crítica dentro de una situación bastante crítica para todos los involucrados en el mercado laboral. De acuerdo. Y estamos hablando de pérdida de empleo formal. En general. En general. Los menos son formales, ¿no? Los más son informales, ya eran informales antes de la pandemia, y ahí también la caída de empleo ha sido de similares niveles, ¿no? Y lo que viene ocurriendo, si tú miras los últimos trimestres móviles de evolución del mercado laboral, lo que está ocurriendo es que los jóvenes que se reintegran al sector informal, no al sector formal. Así es, sí. Entonces, la tendencia es que se agrave la situación en términos de informalidad. Tendemos a ver esta capacidad de nuestros jóvenes y los peruanos en general de recursearse, de salir adelante, de buscárselas como puedan, como una característica positiva, que de hecho lo es, pero nos olvidamos que no debiera ser así, que la gente debiera tener derecho a un trabajo formal, remunerado, con vacaciones, ¿no? Y convertimos la supervivencia en algo mal llamado emprendedurismo. Eso no es emprendedurismo. Estamos en este momento con las calles repletas de ambulantes y así se va a poner peor. Y en este momento tenemos a las autoridades persiguiéndolos, arrancándoles su mercadería, botándolos. El otro día una señora dijo una cosa que me quedó grabada, dijo: los informales somos como el cáncer, nos sacan de acá y vamos a aparecer más allá. ¿Cuál es el horizonte inmediato de esta situación? ¿En qué momento va a poder recuperarse el empleo para absorber esta masa que se ha sumado a los que ya estaban desempleados, ¿no? Sí, no, lo que venimos observando es real lo que dice esta señora.
el tema es supervivencia, Así ¿no? es. La gente no escoge trabajar en la calle, la gente preferiría tener un empleo remunerado, con un número de horas determinado y no estar corriendo de un sitio a otro porque la policía los corre, Así es. ¿no? Pero es un tema para ellos de supervivencia. Entonces, en un sentido, digamos, la informalidad es la única respuesta posible al momento frente al lento avance del empleo formal, ¿no? Y además es una respuesta a la incapacidad de un Estado, como pasa en otros países, ¿no es cierto? Gente que queda desempleada y, en fin, recibe un estipendio del Estado, recibe un seguro de desempleo. Acá no recibes nada. O sea, te vas a la calle, te vas a la calle. ¿Crees que debiera haber algún tipo de medidas inmediatas, de emergencia? No para resolver el problema, porque esto no se resuelve rápido ni inmediatamente, pero sí para enfrentar la coyuntura, o la solución es perseguir a los ambulantes a palazos por todas las calles del Perú, porque ojo, está pasando en todo el Perú. No tiene ningún sentido perseguirlos, ¿no? Es de hecho una respuesta que es mejor a que la gente esté desempleada y se muera de hambre en su casa, ¿no? O robando, ¿no? Es la respuesta natural, ¿no? El peruano es trabajador y trabaja bajo las condiciones que el entorno le permite. Entonces no tiene ningún sentido perseguirlos. Es muy difícil pensar en un mecanismo que permita cubrir estos episodios de fuerte desempleo, de inserción laboral precaria o informal, porque no tenemos sistemas de protección social bien afianzados en la sociedad y que no dependan del estatus laboral. ¿No? El tema de fondo es ese, ¿no? Si tú tienes un empleo formal, tienes un montón de seguridad. Y tienes acceso a cuentas CTS, tienes acceso a registros que permitirían, si es que lo quiere el gobierno, acceder a facilidades temporales. Si eres informal, no es sencillo encontrar un mecanismo que llegue a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Entonces, es muy difícil. Sí, uno de los grandes dramas de esta pandemia, Miguel, ha sido, por ejemplo, el otro día hablábamos con el representante de los artesanos en Cusco, 40.000 artesanos que no han recibido ningún crédito, no han recibido ningún apoyo del Estado porque han sido informales y siguen siendo informales. Entonces, todas las políticas de reactivación económica van dirigidas al 30% de la población que era formal, o sea, prácticamente a nadie, y no a los que realmente lo necesitan. ¿Esta hubiera sido una oportunidad para promover la formalización, para que la formalización fuera algo rápido, sencillo de generar y que la gente entendiera que era un beneficio existir para créditos, para apoyo? Yo creo que el problema es un poco más complejo. De acuerdo. Eso, ¿no? O sea, el tema de registro no es tan difícil, aunque, digamos, los estudios que hemos realizado muestran que para muchos microempresarios no es atractivo registrarse, aunque sea que el costo sea cero. Yo creo que el tema es que hay costos recurrentes de actuar en la formalidad, ¿no? Muchos de los beneficios, si bien deseables, no son alcanzables por empresas de tan baja productividad, ¿no? Si miramos los últimos años e incluso los últimos meses, mira, la semana pasada se ha presentado un proyecto de ley para aumentar la asignación familiar para los trabajadores del sector formal. O sea, ponerle costos adicionales a la contratación formal. Entonces, mi impresión es que no hay una percepción de la gravedad del problema y, por lo tanto, difícil pensar en respuestas cuando ni siquiera se percibe cuál es el problema, ¿no? Y de esto hay que decirlo, Miguel, viene de siempre, porque si lo entendiéramos ya hubiéramos empezado a resolverlo y nos acostumbramos durante décadas de crecimiento exorbitante a tener un 70% de las personas en la formalidad o informalidad o más. ¿Qué tiene que pasar para que entendamos que esa gente que se autoemplea, tiene que salir de esa precariedad? ¿Cuál sería la mirada, Miguel, que por supuesto se la tendremos que pedir al próximo gobierno o a los próximos 3 gobiernos para que esto empezar a reducir? Sí, exactamente. No se ha visto ningún esfuerzo por reducir la informalidad a lo largo de este gobierno e incluso en los anteriores, ¿no? No hay una percepción, como decía, de la gravedad del asunto,
Entonces, el primer paso es tomar conciencia, ¿no? De que la informalidad es un problema, ¿no? Yo no creo que eso sea claro para los políticos, ¿no? De otra manera, uno esperaría otro tipo de respuestas, ¿no? Y si hay conciencia, podemos discutir las vías, ¿no? Y cómo esas vías pueden ser lo más equitativas posibles y que no generen desincentivos a trabajadores de alta productividad, por ejemplo, ¿no? Así es. Pero mientras no haya una conciencia de que este es un problema, es bien difícil avanzar en eso. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Miguel. Mientras sigamos romantizando, ¿no es cierto? Haciendo exótica esta capacidad del peruano, que es absolutamente loable de salir adelante, sí, pero implica que el Estado no hace nada por él. O sea, implica que la sociedad lo deja que se las arregle solo, ¿no? Esta es, creo que, la peor parte de esta historia. Miguel. Sí, sí. Yo creo que hay que repensar los mecanismos de protección social y desligarlos del mercado laboral, ¿no? Mientras no comencemos a discutir cómo hacer eso, yo creo que vamos a estar difícil de encontrar una solución a esto. Y hoy es una pandemia, mañana un terremoto y siempre estarán absolutamente desprotegidos. Miguel Jaramillo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta situación y a ponerse a pensar en esas cosas que necesitamos cambiar, que arrastramos como sociedad y encima las ponemos de ejemplo, como, ay, los peruanos se sacan el ancho. Claro que sacan el ancho, no les queda otra. Miguel Jaramillo de Grade estuvo con nosotros. Vamos a una pausa, volvemos. ¿Se dan cuenta entonces cómo ha sido el tema de la situación económica en el Perú, ¿no? Debido al tema pandémico, ¿no? La situación económica, ¿no? Debido a la pandemia, ¿no? Bien, ahora sí, eso es lo que nosotros debemos de considerar. Muy bien, ahora vamos a compartir nuestra diapositiva. Listo. Y ahora también vamos a prender nuestras camaritas. Ya está. A ver quiénes más van a entrar a la cámara. Ups. Ahí está Adrianita Rivera. Vanesita Caicho. ¿Quién más? José Guamán. Almendrita Jara. Hola Maite Cotrina. Darixon Luque. Bien. Pablito Balbín. Pablito, está haciendo demasiado frío, ¿no, Pablito? Chinita, uy, apagó su cámara. La Chinis. Hola Chinita, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. ¿Quién más va a encender su camarita el día de hoy? Ya. Ok. Ahí está tratando de abrir los ojos para que no digan China ya. Para que no le digan China. Ok. Brianita Salvatierra. Ahí está Brianita. Muy bien, listo. Entonces, ahí está Alex Copacondori. Alex, ¿cómo está? Alex. Hola, Alex. Ya está. Bien. Hoy día nos toca hablar del tema número 2 de el terremoto de 5 de la mañana. Ah, ya está prevenido, ya está prevenido ya Pablito, entonces. Ok. Ya. Bien, mientras
Los demás ahí tienen sus cámaras prendidas. Ojalá que los mantengan así toda la clase. Ojalá que lo mantengan así toda la clase. ¿Ya? Yo, porque yo estoy hablando, estoy explicando la clase viendo a mis alumnos. Ya viendo a cada uno de ustedes, pues, ¿no? Para eso mantengan sus cámaras prendidas siempre, ¿ya? Está Eduardito Pariona, hola Eduardo, Marco Antonio Pumahuacre, Yair Tajur, Jaircito Tajur, Yair Villalobos, ahí está Yair Villalobos también, que se le va la cámara, se le apaga. Ahora sí, ya, hoy, prende y apaga, se te va a malograr la cámara. Ya, ahora, este chico, prende y apaga, es intermitente su cámara. Ya, listo. Vamos a empezar. En esta segunda parte del tema del trabajo número 2, vamos a hablar de la retribución, ¿ya? La retribución al trabajo. Vamos a hablar de el mercado laboral, ya el mercado laboral. Vamos a hablar de la estructura poblacional, la estructura, ¿ya? También vamos a hablar de los sindicatos y los conflictos laborales, ¿ya? Empezamos. La retribución al trabajo, ¿ya? ¿Cómo se le retribuye al trabajador? A través del, a ver, ¿cómo se le retribuye al trabajador? A través ajá, del salario. Muy bien, excelente, Chinita. Muy bien, Maite, Eduardo, Darixon, Almendra, excelente. A través del salario, ¿no? El salario, bueno, dice, el trabajador al participar en el proceso productivo, ya como creador, como generador de riquezas, debe percibir un pago o retribución por su fuerza de trabajo, desarrollada en la elaboración de los productos. Esta retribución se denomina salario, la cual varía de acuerdo al sector productivo al cual pertenece cada trabajador. ¿Ya? Es importante establecer lo siguiente, que cuando hablamos del trabajo, ya cuando hablamos del trabajo, el trabajo, todo trabajador debe recibir un salario, pero ese salario, ya, cuando hablamos del trabajo, esta persona, por las actividades que realizan, debe generar un tipo de salario, ¿ya? Existen salarios de acuerdo a la persona, al trabajador, y existen salarios también que se pagan, pues, ¿no? De acuerdo a la forma, se paga, ¿ya? Ahora, los trabajadores reciben un tipo de salario, ¿ya? Los trabajadores reciben un tipo de salario. ¿Qué tipo de salario reciben estos trabajadores? ¿No? Aquí vamos a determinar esto, ¿no? ¿Qué tipo de salario reciben estos trabajadores? Vamos a ver, aquí están. Los obreros. ¿Qué tipo de salario reciben los obreros, profesor? Ellos reciben un jornal, ¿ya? El jornal es un tipo de salario que se efectúa según la producción realizada, ¿ok? Es un tipo de salario que se paga semanalmente, ¿no? Según la producción elaborada. ¿Ok? Semanal, se paga semanal o quincenal aquí, ¿no? ¿Ya? Pero es importante establecer que este tipo de salario se efectúa, ¿no? De una manera ordenada, ¿no? ¿Ok? Los obreros. Los empleados, o también llamados trabajadores dependientes. Los trabajadores dependientes reciben un tipo de salario. ¿Cómo se llama?
salarios o sueldos. ¿Ya? Salarios o sueldos. ¿Ok? Los empleados, o sea, trabajadores dependientes. Los trabajadores dependientes. ¿Ok? Ellos reciben sueldos o salarios. Profesor, ¿qué tipo de salario reciben los trabajadores independientes? Los trabajadores. Un ratito. Ya, listo. Sigamos. Los profesionales independientes, trabajadores, claro, Maite, muy bien, ellos reciben un honorario, ¿no? Honorarios. Ya, ellos reciben honorarios. Profesor, los altos funcionarios públicos, el presidente de la República, los congresistas, los ministros, ¿qué tipo de salario reciben? Ellos reciben emolumentos. Muy bien, José Guamán, excelente. Emolumentos. Profesor, los alcaldes y regidores, los miembros del directorio de una sociedad anónima, por cada sesión dentro de su consejo, ¿qué tipo de salario reciben? Muy bien, Maite Cotrina, Briana Salvatierra, José Guamán. Ellos reciben dietas. Ellos reciben dietas, ¿no es cierto? ¿Ya está? Entonces, de esa manera, pues no comentamos o hablamos acerca de la retribución al trabajo. ¿Ok? La retribución al trabajo. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a establecer, pues no dentro de las retribuciones. ¿Ok? Muy bien, listo. Ahora, una cosa es tipo de retribución, de acuerdo a quienes lo pagan. Chicos, deben tener en cuenta estos tipos de salario, porque es una pregunta de temático. Una pregunta de temático, y además, esta pregunta también va a venir en el examen final. Así que, ya saben. Ahora, las formas de salario. La forma de pago, ¿cómo se paga? ¿Cómo se efectúa el pago? Salario nominal. Un salario nominal dice que es expresado en dinero. ¿Ya? Es la cantidad de dinero que uno recibe, exacto, pago con dinero. La cantidad de dinero, de unidades monetarias que un trabajador recibe por su fuerza de trabajo. O sea, profesor, ¿todos los trabajadores reciben dinero? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Ok, entonces, profesor, la pregunta sería la siguiente. Si yo recibo un salario nominal, la forma de pago, ¿cómo sería? Bueno, puede ser mensual, puede ser quincenal, puede ser semanal, lo diario. Ok, o sea, de acuerdo al tiempo, sí, me pueden pagar también por la producción realizada. Claro, hay una cantidad de dinero mínimo que yo puedo recibir para satisfacer mis necesidades. Hay una cantidad mínima de dinero que yo puedo, que el Estado impone. O sea, estamos hablando de que el salario nominal se puede pagar de diferentes formas, ¿sí o no? Sí, se puede pagar de diferentes formas. Por ejemplo, salario real también. Cuando hablamos del salario real, estamos hablando de un salario que está expresado en medios de vida y servicios a los cuales dispone el trabajador. ¿Qué quiere decir? La cantidad de bienes y servicios que nosotros podemos obtener con un salario nominal. O sea, si a mí me pagan 900 soles, ¿cuántos bienes o servicios puedo yo obtener? ¿No? Entonces, esa es la capacidad adquisitiva del trabajador. Refleja la capacidad adquisitiva del trabajador. Dice que es el salario más importante de un trabajador. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a saber cuántos bienes y cuántos servicios podemos obtener por ese tipo de salario.
Vamos a saber cuánto lo que podemos obtener. No como mínimo ni como máximo. Realmente. Dice que es un salario real. Lo que realmente refleja la cantidad, la capacidad del trabajador. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a considerar dentro de este trabajo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a considerar dentro del salario real. ¿Ya? Lo que realmente, por eso ese es el salario más importante de un trabajador. ¿Por qué? Porque lo que realmente refleja tu capacidad adquisitiva. ¿Ya? Entonces, a veces es importante, profesor, pero dicen que el salario real se paga de acuerdo a los precios, ¿sí o no? Ah, también, sí. Así es. El salario real maneja una relación inversa al nivel de precios. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si a mí me pagan un sueldo? Y yo al momento de comprar los bienes y servicios me doy cuenta que los precios han subido. Entonces, ¿qué va a ocurrir con mi salario real? Ah, mi salario real disminuye, pues, disminuye. Ah, ok. Y si los precios están por debajo de lo normal, ¿Mm? Si los precios están por debajo de lo normal, si los precios están bajos, entonces el salario real no aumenta, ¿no? El salario aumenta. Ok. Entonces, eso es lo que no. Ok. Entonces, de esta manera tenemos el salario. Ya. Ok, listo. No. Muy bien, entonces, esos son los tipos de salario, las formas de salario más importantes, ¿no? Más forma de salario, el salario mínimo legal. El salario mínimo legal es un salario nominal, ¿ya? Pero este salario nominal es establecido por el Estado, ¿ya? Este salario nominal es establecido por el Estado, ¿ya? Ya, ¿ok? Entonces, ese es el salario mínimo legal. Es establecido por el Estado, ¿no? La cual, para defender a los trabajadores, ¿no? Y el empresario estaría obligado a pagar, pues, ¿no? A sus trabajadores, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a reconocer en ello, ¿no? Salario mínimo legal, ¿cuánto es, profesor? 930 soles. Ojo, el Estado aquí en el Perú, lo ha establecido como un salario referencial, por si acaso. ¿Ya? Es referencial, ¿no? Referente a los básicamente ingresos que se establecen, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues no reconocemos al salario mínimo legal. Muy bien, tenemos otra forma de salario más, el salario mínimo vital. Este salario es un salario estadístico, chicos. Es un salario que se determina por cálculos, ¿ya? Permite satisfacer las necesidades vitales de un trabajador. Es lo mínimo que un trabajador debe recibir para subsistir, dicen, ¿no? ¿Ya? Ese salario mínimo vital. Actualmente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática establece según la canasta básica de consumo, ya que actualmente es, ¿no? Para el año 2020, de 300 soles, 360 soles por persona. ¿Ya? La canasta básica de consumo es de 360 soles por persona. Entonces, para una familia de 4 personas, el salario mínimo, lo mínimo para poder subsistir es 1.440 soles. ¿Ya? ¿Y cuánto da mínimo? Pero somos 3. Pero si somos 3 personas, si son 3 personas, sería el mínimo 1.080 soles, ¿no? Para una familia de 3 personas, de 3 integrantes, ¿no? ¿Ok? 1.080 soles. Es lo mínimo para satisfacer necesidades vitales, ¿ya? Vitales.
¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Ah, has contado. Estaba pensando. Ya, entonces, esos son los ingresos que se establecen, ¿no? El salario mínimo vital, ¿no? Otro tipo de salario, vamos otra vez, otra forma de salario que tenemos, por favor, anótame ese dato, ya que acabo de apuntar ahí. Canasta básica de consumo es de 360 soles por persona en el año 2020. O sea, hasta ese año es lo mínimo que nosotros debemos ganar, ¿no? ¿Ya? Salario por tiempo. El salario por tiempo es una retribución que se le asigna de acuerdo al intervalo de tiempo trabajado. O sea, a mí me pagan por horas, o por días, o por meses, ¿no? A nosotros, por ejemplo, los profesores nos pagan por horas dictadas. Es un salario por tiempo. No, hay personal trabajador que les pagan por días trabajados, ¿no? Y hay personas empleadas, los empleados mayormente dicen, reciben un salario por mes trabajado, ¿no? Por mes trabajado. ¿Ok? Entonces, ese es el salario por tiempo. El otro es el salario a destajo. Ya, salario a destajo. Dice que es la retribución que se paga de acuerdo a la cantidad de bienes producidos. ¿Ya? Se le considera un salario explotador. ¿Por qué se le considera un salario explotador, profesor? Porque dice, si tú quieres ganar más, tienes que producir más. Y es ahí donde gana más el empresario. ¿Ya? Entonces, es el salario al destajo, no destajo. ¿Ya? Esas son las 6 formas de salario. Tenemos salario nominal, salario real, salario mínimo vital, mínimo legal, el salario mínimo vital, el salario por tiempo y el salario a destajo. ¿Ok? Esas son las formas de salario. ¿Ok? Hasta aquí, ¿me estás entendiendo? ¿Todo bien? Una pequeña vocecita, ¿no? Es bien inquietona, ¿no? Se ríe. Ya, una pericotina está acá. Como ya terminó su clase, ahí bien bonita ella, ¿no? Ya terminó su clase, ¿no? Todo listo. Ahora arreglar su cuarto. ¿No? Ya, ya. A ver, pregunta, Maite Cotrina, ¿puedes hablar, no? A ver, ¿puedes hablar, Maitecita? ¿Puedes encender tu micrófono? A ver, te escucho. Ok, ahorita, Brianita. No, ya se fue, ya no, ya no. Ya se fue la niña para que pueda decirle. ¿Quién limpia sus cuartos? El cuarto de ustedes, ¿quién lo limpia? ¿Ah? Cada uno de ustedes, ¿sí o no? Cada uno de ustedes limpia su cuarto, ¿sí o no? Claro, esta niña no quiere limpiar su cuarto. No quiere limpiar su cuarto esta niña, se pone rebelde. Vamos a responder la pregunta de Brianita Salvatierra. Briana, un ejemplo de cada uno. Ok. Mira, primer ejemplo. Si tú estás trabajando, de repente estás realizando una labor, y el señor para el cual te estás trabajando te paga un dinero por el trabajo realizado, ¿cómo le llamas ese salario? Así de simple, ¿eh? ¿Cómo le llamas ese salario? ¿Mm? Briana? ¿Salario? No. Si tú realizas un trabajo cualquiera, no importa, y él te da dinero por el trabajo realizado, por el trabajo, no por la producción, ¿no? Por tu trabajo mensual, te paga un dinero. Dinero, así simple, sí simple. No, un trabajo así simple, simple, lo más simple. Lo primero que te puede decir es un salario nominal. Lo primero que tú tienes que pensar es que es un salario nominal, te pagan dinero. Ahora, pero dice, este salario nominal que te estoy pagando por la producción que tú realizas. Ah, ya,
ahí sí ya cambia las cosas. ¿Ya? Cambia la cosa. ¿Por qué? Porque dices, si me pagas por la producción realizada, a eso se le llama salario a destajo. Ahí sí es un salario de destajo. ¿Ok? Oye, te voy a pagar tu mes de trabajo. Tu mes de trabajo. Ah, salario por tiempo. ¿No? Ese es un salario por tiempo. Ese es un ejemplo. ¿No? Pero ahora, los salarios mínimos son establecidos, ¿no? Como un análisis estadístico también. ¿Ya? El salario mínimo vital, por ejemplo, el mínimo vital es lo que tú debes ganar como mínimo para subsistir. O sea, si a ti te pagan 360 soles, ya es lo mínimo que tú debes hacer para satisfacer tus necesidades vitales, las vitales nada más. ¿Ya? Pero si ganas más, ya puedes ir aumentando tus necesidades. Pero el Estado impone a las empresas que paguen 930 soles. Eso quiere decir que tú, aún así tengas o no tengas familia, tú vas a ganar mínimo 930 soles. Tienes que ganar mínimo. Como mínimo. Ya aquí ya puedes satisfacer tu necesidad primaria, secundaria, dependiendo de si eres una persona soltera o casada, ¿no? ¿Ya? Ahora, esos son ejemplos, ¿no? Pero eso de la forma como te pagan, todo eso ya es, no, te tienen que especificar, ¿no? Te lo tienen que especificar. ¿Ya? Ahora, si con el dinero que tú cobraste te vas a comprar tus productos, te lo gastas todo en los bienes, servicios, todo lo que tú desees, ¿cómo le llamamos ese salario? Es un salario real, ¿no? Salario real. ¿Por qué? Porque vas a determinar la cantidad de productos que puedes tú adquirir con tu dinero ganado. ¿Ok? ¿Me entendiste, Brianita? ¿Sí? Mueve la cabeza, se te pone tiesa. Mueve la cabeza. Sí, ok, listo. Muy bien. Excelente. Vamos a borrar esta. Esta. Mercado laboral. Viene a ser la interacción, ¿no? Entre la oferta y la demanda laboral. Ya en un mercado, o sea, en un lugar, vamos a interactuar la oferta y la demanda laboral. Y ahí se establece un salario. ¿Qué tipo de salario se establece en el mercado laboral? El salario nominal. ¿Ya? Salario nominal se paga de acuerdo al mercado laboral. Se paga de acuerdo al mercado. ¿Ya? De acuerdo al mercado. Oye, hay muy poca oferta de profesores del nivel que nosotros tenemos en Apple. Hay muy pocos profesores que son de alto nivel. Entonces, por eso es que el salario nominal tiende a ser elevado. Pero si hay muchos profesores jóvenes, esas personas que no tienen mucha experiencia, ¿no? Su mano de obra es barata, pues, ¿no? Ya ellos sí van a cobrar, pues, no de a poco. Entonces, de acuerdo a eso también se manifiesta, ¿no? De acuerdo al mercado laboral. ¿Ya? En el mercado laboral nosotros tenemos que saber exactamente quién realiza la oferta y quién realiza la demanda. Vamos a ver, ¿quién realiza la oferta laboral? Las personas que están dispuestos a vender su fuerza de trabajo. ¿Quiénes son esas personas, profesor? Los trabajadores. Ah, ya, o sea que los trabajadores son los que realizan ese tipo de trabajo, profesor. ¿Ya? Entonces, las personas son los que realizan. Profesor, o sea que nosotros estaríamos en la fuerza laboral, en la oferta laboral. Yo sí, yo sí. Ustedes todavía no. Todavía no. ¿Por qué yo todavía, profesor? Porque no estás trabajando. ¿O sí? ¿Hay alguna persona que está trabajando? ¿Hay alguien de ustedes que está trabajando? ¿Alguien de ustedes? ¿Mm? No, no, ninguno, ¿no? Entonces, ustedes ahorita no están trabajando porque están estudiando. Por lo tanto, todavía no estás formando parte de la oferta laboral. Profesor, además porque soy menor de edad. Eso no tiene nada que ver. Ahorita lo vas a dar. Ahorita te vas a dar cuenta de que eso no. O sea, ahorita simplemente no estás trabajando. Como no estás trabajando, no estás formando parte de la oferta laboral. Yo sí. Ya, la tutora, la Miss y sí, también, ¿no? La demanda laboral. ¿Quiénes conforman la demanda laboral? Las empresas
que desean adquirir el fuerza de trabajo. O sea, cuando quieren contratar personal, ellos, las empresas, son los que van a formar parte de la demanda. ¿Ok? Profesor, o sea que, ¿qué pasaría si a usted lo llaman varias empresas? Ah, si a mí me llaman varias empresas, quiere decir que la demanda ha aumentado, ¿sí o no? ¿Voy a querer cobrar más o menos? A ver, con su mano, más o menos. Más o menos, más, claro, más, ¿no es cierto? Más. Exacto, así es, Jaircito, muy bien. Ya voy a querer cobrar más. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si, oye, en estos momentos, por ejemplo, yo en estos momentos tengo días libres, pues. Tengo lunes libre, un sábado libre. Entonces tengo días libres, días de espacios en blanco que quisiera trabajarlos. Y entonces agarro y empiezo yo a llamar a los colegios y los colegios me dicen, no, ya tenemos suficientes profesores, ¿no? Suficientes profesores. O sea, la demanda ha disminuido. ¿Qué va a pasar con mi salario? Pues ya, pédame trabajo. Bueno, si tú quieres que te dé trabajo, pues te voy a pagar esto. Voy a pagar, ¿me van a pagar más o menos? Menos, así es, menos. ¿No es cierto? Entonces, si yo veo que no hay mucha demanda, no hay mucha gente, entonces voy a tener que disminuir mi precio, pues. Y así estuve en tiempos anteriores, ¿ah? De verdad. Hay una academia que me dio trabajo hace poquito, ya en el turno tarde, este, ¿no? Entonces, es importante establecer, pues, ¿no? Esa situación, ¿no? Profesor, no hay, las empresas agarran y dicen, el personal ya no es como antes. Ahora hay mucha gente que busca trabajo, pero son jóvenes, no tienen experiencia. Ah, la oferta laboral ha disminuido un tanto por niveles. Entonces, en ese momento, aquí el salario tiende a disminuir, ¿no? Entonces, esa es la oferta y la demanda laboral. Con ese mismo sistema, se maneja el salario nominal, ¿no? ¿Ya? Vamos a continuar con esta parte de acá. Hablaremos ahora de la estructura de la población. Uy, la estructura poblacional. Vamos a ver en qué estrato poblacional nos encontramos, ¿ya? ¿Sabían ustedes que todos ustedes tienen edad para trabajar? Ahí está, miran. La población en edad de trabajar. Los mayores de 14 años. O sea, desde los 14 a más, dicen. Hasta los 65 podría ser, ¿no? Ya tienen edad para trabajar. O sea que todos ustedes tienen edad para trabajar. Todos ustedes tienen edad para trabajar. Todos nosotros también, yo y el que te habla también, ¿no? Todos tenemos edad para trabajar. Pero una cosa es decir que tenemos edad y otra cosa es decir que tenemos capacidad para hacerlo. ¿Ya? Para eso dividimos a la población en edad de trabajar en dos grupos. La población económicamente activa. Esta población económicamente activa es una población, ¿ya? Que se establece por aquella estrato poblacional que tiene la capacidad de poder trabajar, estén o no estén haciéndolo, ¿ya? Acuérdate esto, aquella población que tiene la capacidad para trabajar, estén o no estén elaborándolo, se llama PEA. La PEA se va a subdividir en dos grupos. Los que están actualmente ocupados, la PEA ocupada, son los que están trabajando actualmente, activamente. Estamos trabajando. Yo estoy trabajando. Yo estoy activo ahorita. No, estamos trabajando. Entonces estamos en la PEA ocupada. Yo estoy en la PEA ocupada. ¿Ustedes están en la PEA ocupada? No, profesor, yo no estoy trabajando ahorita. Ok, no estás en la PEA ocupada. Yo sí. Pero ¿en qué tipo de población me voy a encontrar en la PEA ocupada?
adecuadamente empleada, ¿ya? Los adecuadamente empleados son aquellas personas que están trabajando más de 35 horas a la semana y ganan más del ingreso mínimo referencial. O sea que están trabajando adecuadamente. Hay un porcentaje ahí, ¿eh? Un porcentaje pequeño, hoy en día ha disminuido esa población adecuadamente empleada, ha disminuido bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de la economía en nuestro país, la recesión, la pandemia, ha disminuido la tasa de empleo, ¿no? ¿Ya? Del empleo adecuado. ¿Por qué? Porque también hay otra población, los subempleados, los que trabajan menos de 35 horas a la semana. O también hay algunas personas que trabajan que no es de acuerdo a su profesión. Por ejemplo, yo estoy en esa población, subempleado. ¿Por qué? Uno, trabajo menos de 35 horas a la semana. ¿Ya? Y dos, mi labor no es de acuerdo a mi profesión. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, soy un subempleado. Soy un subempleado. ¿Ok? Pero estoy trabajando. Sí, estoy trabajando. Pero hay otra población que no está trabajando. Le llaman PEA desocupada o desempleada. Cualquiera de los dos puede ser. Desocupada o desempleada. Son aquellos que están buscando trabajo pero no lo encuentran. ¿Ya? Es la PEA o desocupada o desempleada. Y además están la PI, la población económicamente inactiva. Los inactivos, los que no están en la capacidad de poder trabajar en estos momentos. ¿Y por qué? Porque están realizando otro tipo de actividades, por ejemplo, las amas de casa, que son actividades del hogar. Los estudiantes, ahí estás tú, mira, no joven estudiante, que solamente se dedica a este rubro, ¿no? Los estudios. Los rentistas y los jubilados son aquellas personas que ya han culminado su proceso laboral, ya han concluido su sistema laboral. Entonces, los jubilados ya más de 65 años incluso, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la PI ahora. Ahora la PI son los inactivos, los que no están trabajando, ¿no? O los que no están en la capacidad de poder hacerlo. ¿Ya? Chicos, entonces, ¿en qué población te encuentras tú? En la PI. ¿Ya? En la PI. ¿Ok? Muy bien, entonces, de esa manera, pues no reconocemos a la población. Ujú. ¿Ya? Chicos, hay una pregunta de estructura poblacional en el temático. Leer bien, acuérdate bien de esos puntos para que no te equivoques, ¿no? Clase de desempleo. Chicos, el desempleo en el Perú se puede generar de diferentes formas. Hay un desempleo coyuntural o cíclico. Esto se manifiesta de acuerdo a las fases del ciclo económico. Una fase de expansión quiere decir mayor crecimiento económico. En una etapa de crecimiento económico, una etapa de expansión, el desempleo disminuye, ¿ya? Pero en una etapa de recesión económica, el desempleo aumenta, ¿ya? Pregunta, ¿cuál es el motivo por el cual el desempleo en el Perú en este año está incrementando? O en el año pasado, ¿no? Ha incrementado por tema de recesión económica, ¿ya? Por la recesión económica que se ha generado debido a la pandemia, ¿no? La coyuntura de la pandemia, ¿no? El desempleo se ha ido incrementando, ¿ya? Desempleo estacional. Este desempleo estacional se manifiesta, pues, no por etapas de climáticas, ¿no? De repente estamos en épocas de invierno, en épocas de verano, entonces el empleo se genera de acuerdo a esas etapas, ¿ya? A veces de las empresas que hacen, diversifican, pues, ¿no? Para poder solucionar el problema del empleo también, ¿no? Desempleo estructural. Aquí se dan de acuerdo a los desajustes que se dan entre la oferta y la demanda, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Hace un tiempo atrás, cuando llegaron los hermanos venezolanos al país, ¿ya? ¿Qué es lo que generó un aumento de la oferta laboral?
¿no? Y por el aumento de la oferta laboral, para poder explicar estos desajustes, la oferta laboral aumentó y por ende la tasa de desempleo también ha ido aumentando, ¿no? Aumentó un poquito, hasta que ya las empresas empezaron a regularizarlo todo, ¿no? Por más trabajo, más puestos de trabajo y todo lo demás. El Estado tenía que intervenir también ahí para poder promover la inversión privada, ¿no? Y promover el trabajo decente, ¿no? Entonces ahí tiene que participar para poder solucionar este problema estructural de la economía, ¿no? ¿Ya? Y luego tenemos el desempleo friccional. El desempleo friccional es un desempleo voluntario. ¿Por qué dice que es voluntario? Porque aquí yo voy a renunciar a mi trabajo, ¿no? Por diferentes tipos de situaciones. Voy a dejar mi trabajo porque me voy de viaje, ¿ya? Porque me quiero tomar un año sabático, pues, de repente, ¿no? O porque quiero dedicarme a estudiar. Voy a dejar mi trabajo por estudio, ¿no? O voy a dejar mi trabajo porque quiero buscar un trabajo más importante. Quiero mejorar mi trabajo. Entonces, por esos motivos hay un desempleo friccional. Es un desempleo voluntario que la persona misma lo puede generar, ¿no? ¿Ok? Esas son las clases de desempleo, ¿ya? También está en tu diapositiva, lo puedes ir leyendo para que te puedas ir acordando de esto. Y también, bueno, va a ser colgado en, en la página también el video, ¿no? ¿Ya? Es el sindicato, profesor. El sindicato es una asociación, es una agrupación de trabajadores que se reúnen para poder, con el objeto de defender los derechos laborales, ¿ya? Aquí lo que buscamos simplemente es defender todos los derechos laborales, ¿ya? En nuestras leyes, en las leyes peruanas, se requiere de un mínimo de 20 trabajadores en una empresa para poder formar un sindicato. El sindicato se puede formar en cualquier tipo de empresa, ¿ya? Pero bueno, ahora las empresas privadas tratan de frenar esa creación de sindicatos, ¿no? ¿Ya? Pero se puede generar eso. ¿Con qué objeto se puede crear un sindicato? Con el objeto de garantizar los derechos laborales, como por ejemplo las 8 horas de trabajo, el descanso semanal, las vacaciones pagadas, el gozar de los beneficios en la empresa, el CTS, la compensación por tiempo de servicios, la indemnización por despido arbitrario, entre otros, ¿no? Respeto a los contratos, y también tenemos el derecho a la huelga y la negociación colectiva. ¿Ok? Entonces, esos son los derechos que se logran defender, ¿no? Dados por los sindicatos, ¿no? ¿Ya? Por último, tenemos a los conflictos laborales, tema también que va a venir en el examen bimestral. Y además viene también una pregunta en el temático de esta, ¿ya? En cualquiera de estas. ¿Qué es un conflicto laboral? Son problemas, son desacuerdos que se generan entre los trabajadores y los empresarios, ¿no? Por un incumplimiento de algunos acuerdos, por ejemplo, las bajas remuneraciones, el maltrato del empresario, las malas condiciones laborales, la, la, la dejadez o la irresponsabilidad de los trabajadores, entre otros. Por esos motivos se generan conflictos laborales. ¿Cómo puede actuar el trabajador en este conflicto? A través de la huelga, por ejemplo, ¿no? La huelga es el conflicto o la manifestación más importante, porque además se le considera como un derecho del trabajador, ¿ya? Es la paralización de la actividad laboral. Dejamos de trabajar. Hay 3 tipos de huelgas: la huelga de brazos caídos, la huelga de hambre y la huelga general. ¿Ok? En el examen final te puede venir esta pregunta, ¿no? Ustedes tienen que identificar la imagen, nada más. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de... ¿Ya están? Lockout también. Listo. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, chicos?
Esta es la parte final ya del tema ya. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? La dirigida, vamos a la dirigida. Justo también en la diapositiva que te he mandado que están en el intranet, está la respuesta de la dirigida. ¿Ya? ¿Qué es un honorario? Es la retribución que reciben los trabajadores profesionales independientes. ¿Qué es el salario real? Muestra la capacidad de compra que tiene el trabajador, o sea, la cantidad de bienes y servicios que puede adquirir con el salario nominal. ¿Ya? ¿Qué es el salario nominal? Es la cantidad de unidades monetarias que recibe un trabajador por su fuerza de trabajo. ¿Ya? Esas son las tres primeras preguntas. Eso por si acaso también lo tienes en tu intranet, pues, ¿no? Por si acaso. La pregunta 4 dice, ¿a qué le llamamos sabotaje? Conflicto que consiste en causarle daño a la empresa, ¿no? Destruir las máquinas, tomar el local, entre otros, ¿no? ¿Qué es la huelga? ¿No? Consiste en la paralización de la actividad laboral por parte de los trabajadores. ¿Qué es el boicot? Conflicto laboral que consiste en la guerra al producto, le hacen la guerra al producto para evitar que los consumidores la puedan adquirir, ¿no? Perjudican a la empresa, ¿no? ¿A qué le llamamos conflicto de trabajo? Problemas que se presentan en las empresas con sus empleados por el incumplimiento de acuerdos de una de las partes, ¿no? ¿Qué es la no PET? El estrato poblacional que no tiene edad para trabajar, ¿no? Los que no tienen edad para trabajar, que son los menores de 14 años y los mayores de 65. ¿Ya? Es de la no PET, los que no tienen edad para trabajar, ¿no? ¿Por qué los estudiantes no integran la PEA? Porque no están en la capacidad de trabajar, ya que están siguiendo satisfactoriamente sus estudios. ¿Ya? ¿Qué son los desempleados? Aquella población que teniendo la capacidad para trabajar, buscan pero no lo encuentran. ¿Sí? Esas son las últimas dos preguntas más relativamente interesantes para poder responder así, ¿no? ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Vayan entrando, a ver, vamos entrando, a ver, quiero ver si has entrado ya al intranet. A ver, han entrado ya. A ver, vamos ingresando, muchachos. A ver. Ya, vamos ingresamos, chicos. Ah, falta más personas. Vamos, ingresamos. Vamos, chiquitines. Mm.
Listo. A ver, ¿cuántas personas ya han terminado? Nos faltan 10 minutos todavía para terminar. Zuleit no ha entrado, ¿no? No la veo, Zuleit. No ha estado Zuleit. Ah, sí, Zuleit es ahí. Sonia Zuleit. Basilio, hija, Sí, profesor. ingresa, hijita. Sí, estoy ahorita en temático, profesor. ¿Ah, sí? Ah, ya está, ya Sí. te vi. Muchas gracias, disculpa. Ya había, ya lo vi. Ahora sí ya veo todos ya. Falta nada más Sayumi. Sayumi Rivera sí creo que no ha ingresado, ¿no? Ella sí no ha ingresado, Sayumi. Mi amiguita Sayumi ya, ok. Ay, mira, ya han ido chicos ya. Hay chicos que ya terminaron, ya se fueron ya. Mm. Carlitos Gutiérrez, ¿estás? Carlos Gutiérrez, ¿dónde está Carlitos Gutiérrez? Carlitos Gutiérrez. Oh, oh, se fue Carlos Gutiérrez. Mira, se están yendo los chicos y no me están avisando. Oh my God, oh my God. Si tienen problemas con el temático, me avisan, chicos, ¿ah? Eduardo, ¿sí? Qué raro. ¿En serio? Chao, Darison. Nos vemos.
Saben que a las 2 en punto, a las 2 de la tarde en punto, se estará habilitando ya el... A las 2 de la tarde en punto se está habilitando ya la domiciliaria, ¿ya? La pregunta 1, la 2 y la 4. Ujú. Listo, muy bien. Listo. Ok, entonces hasta la próxima semana. Cuídense bastante, ¿ya chicos? Cuídense bastante. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Pero te faltan las 2, todavía para 2 de la tarde. Minutito, minutito, minutito. Falta un minutito, 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 minutito. Ya está. Nos vemos chicos, cuídense. Nos vemos hasta la próxima semana.